Buenos días, profesora Emily Ramírez. Mi nombre es Enzo Hernández, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Extensión San Felipe, Laxo 2019A. A continuación le hablaré sobre el impuesto sobre la renta, esto en base al contenido que usted nos colocó para la realización del segundo parcial de Derecho Tributario. El impuesto sobre la renta no es más que una contribución monetaria en carácter obligatorio, que esto lo establece o tienen el derecho de pagarlo las personas naturales y jurídicas que están calculados en base a sus ingresos durante su ejercicio fiscal. Entre ellos podemos nombrar las características de las cuales deben estar contenidas. Las características son las nacional, general, personal, progresivo, no vinculativo, ordinario, directo y sucesivo. En la parte nacional, recordemos que es competencia del Ejecutivo Nacional quien debe regular por medio de la Constitución de manera taxativa las competencias y le da competencia originaria. De parte general, nos dice que no hay distingo entre personas naturales o jurídicas o algún tipo de comercio para de esta manera hacer que los contribuyentes cancelen su deuda. Personal es determinante a la parte contributiva del sujeto y es considerada como una característica contribuyente. La progresiva, que es a la mayor renta, mayor retribución o mayor tributación, y a mayor ingreso, mayor será el monto que se va a pagar. Por otro lado, hablamos de la periodicidad del impuesto. El impuesto tiene una periodicidad anual y se grava en lo que provenga del capital, del trabajo, y la aplicación conjunta de ambos, obligados a la renta anual, es decir, la capital con que se ingresa el comercio y el trabajo que se ejecuta, todo lo percibido es lo que va a hacer la periodicidad del impuesto y lo que se grava con el propósito de sustentar tales ingresos. La territorialidad del ingreso nos habla sobre el ámbito geográfico o espacial, donde tiene la aplicación la ley o el gravamen. En este caso que nos compete, Venezuela podría tener un comercio acá, sin embargo, aunque esté fuera de nuestro estado, el estado de Yaracuy en este caso, donde somos nosotros, si está por fuera, debería pagar el impuesto aún estando en Maracay o estando en otra ciudad cercana. Las ventajas del impuesto nos dice que es productivo, ya que produce un alto nivel a nivel fiscal. La recaudación es grande y por eso el fisco nacional se incrementa. También nos dice que el aumento de la alícuota en sus ingresos con la necesidad de crear nuevos gravámenes. No hay necesidad de crear nuevos gravámenes precisamente porque el impuesto sobre la renta tiene la facultad de ser interactivo o de alguna manera ajustarse, adecuarse a la realidad necesaria. Y la adaptación de la justicia a la parte social, que son las contribuciones a las deducciones personales, la progresividad y la discriminación de las fuentes de ingresos. El hecho imponible nos habla sobre que el originado o el que origina el nacimiento de la obligación tributaria. Existen presupuestos fijos por cada tributo y cada uno de ellos nace como un hecho imponible, lo que origina según la propia ley. El hecho imponible da un individuo a la persona, el nacimiento de la obligación tributaria. Las tarifas que se aplican en Venezuela son tres. En este caso podemos hablar de la tarifa que son el impuesto sobre la renta a las personas naturales que son de bajos recursos y que sean residentes en Venezuela y de cualquier tipo de renta, a excepción de los que tienen juegos del azar. Las tarifas número 2 son aquellas que se aplican a las personas que son comerciantes, a las empresas fuera del país o en su mayoría comercio, alguna parte que tienen ya una empresa ya establecida y que por supuesto se incrementa su valor y tiene su fundamento en el artículo 52, restaurantes, compañías mineras, empresas aéreas, etc. Todas esas empresas son las que van a pagar más tributos. La tarifa proporcional es aquella que se aplica a los contribuyentes que perciban solo regalías o participantes que de alguna u otra manera han hecho análogo su percepción y que no tienen necesidad de declarar con la tarifa 1 y la tarifa 2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta es toda persona natural o jurídica que tiene residencia en el país. Entre ellas podemos nombrar las personas anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades de nombre colectivo, los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades, las asociaciones, funciones, corporaciones y demás, los establecimientos permanentes entre centros o bases fijos y algunos tipos de sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. La potestad tributaria es la facultad o capacidad que tiene para crear, modificar o extinguir los tributos. Esta facultad es originaria y derivada. La originaria está contemplada o está fundamentada en la Constitución Nacional y la tiene el Poder Público Nacional en su órgano ejecutivo, órgano que de manera directa va en base a la Constitución crear y modificar
o a extinguir los tributos o impuestos. Y la tributaria elevada, que no viene emanada de la Constitución, sin embargo viene de un poder, de una ley o de un poder ejecutivo. En este caso se le está dando el Consejo Legislativo del Estado, y si es municipal, el Consejo Comunal o el Consejo o los concejales en este caso. Los modos de extinción de la relación tributaria nos habla del pago. El pago es la única manera de la obligación por el cumplimiento de lo que se debe, ya sea que consiste en dar, prestar o hacer. Las formas en que se utiliza son de manera que lo indique la ley o su reglamento cuando tenga tipificado, y debe efectuarse el mismo dependiendo a la presente declaración, es decir, el pago se hace en la fecha en que la obligación salvo disposición a lo contrario. Los pagos a cuenta son esos enteros obligatorios que nos dan las personas naturales o titulares y empresas contribuyentes al impuesto sobre la renta. Esto está contemplado en el artículo 151 del Código de Comercio, del Código Tributario, perdón. Los conceptos imputables a los pagos al pago son las sucesiones, los fideicomisos, los transportes, personas jurídicas o públicas, uniones de personas, sociedades de hecho, entre otros. Y el otorgamiento de prórroga nos dice que es el Ejecutivo quien podrá conceder con carácter general prórrogas y más facilidades para el pago de las obligaciones no vencidas, así como formas de plazos y pago para las deudas atrasadas. Las facilidades de pago nos dice que son las prórrogas que se prolongan para presentar las declaraciones o fechas de los aportes previstos, siempre que haya transcurrido un lapso para consignar los recaudos. Los plazos de carácter particular son aquellos que, según el artículo 46 del Código Tributario, nos dicen que son aquellos que obtienen los aportes de la ciencia, tecnología e innovación. Esos son casos de carácter particular y que sus aplicaciones pueden solicitar el otorgamiento de prórroga para el pago de los mismos, de los impuestos establecidos. El otorgamiento de los plazos nos dice que son 15 días hábiles antes de la fecha del vencimiento y que se podrá otorgar una prórroga de un plazo de 90 días y siempre y cuando se compruebe que las causas son justificadas, que impidan el cumplimiento de pagar. Y la prórroga, una nueva prórroga se estará en el tiempo de 36 meses. Los efectos del pago nos dice que el efecto del pago tiene exactamente la prestación debida y que queda liberado. Este es el efecto del pago real, la liberación del pago o de la obligación monetaria o pecuniaria que el contribuyente tiene. Los procedimientos de la determinación tributaria nos dice que es la autodeterminación. La autodeterminación nos dice que es la autonomía y la libertad de determinar el tributo a pagar. Se podría decir que se actúa o es igual a un cumplimiento voluntario. La determinación de oficio es mediante el cual el sujeto activo, que es el Estado, procede a determinar la obligación tributaria. En este caso se hace en los siguientes casos: cuando el contribuyente no haya declarado, cuando existan dudas sobre la declaración, cuando no presente el contribuyente los libros actuales, entre otras. Y nos dice que también existe la base cierta, que es entendida como aquella que se realiza en todos los elementos, que permite conformar los hechos imponibles. La base presunta es la que se aplica entre los métodos de los elementos, los hechos y circunstancias, y la vinculación o conexión con el hecho imponible que le permitan determinar la existencia. Y la determinación mixta nos dice que la realización con el sujeto activo, el sujeto pasivo aporta la información y el órgano fiscal establece el importe a pagar. Esto ha sido de todo por la exposición, profesora. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.